Morning, Vida Church. Buenos días, Vida Church. My name is James Madison. Yo soy James Madison. It's been a while since I've been here, Ya hace ya un tiempo que estuve aquí. and I'd love to invite anybody sitting in the back of the church to come on down to the front. We have lots of room up here if you want Y to me come on encanta down. invitar a las personas que se sientan atrás, que vengan y se sienten más cerca en las bancas del frente. We always say at Vida Church, we are family. En Vida Church todos somos familia. So let's get close, family. Let's get close. Come on down. Come on Así que down. juntémonos más como familia. Thank you for coming. Bueno, gracias para los que lo hicieron. So the one thing I do not want you to know about me right now is Algo que yo no quiero que sepan de mí en este momento es I have been through a very, very tough season over the last 6 months. que yo he tenido una temporada muy difícil en los últimos 6 meses. Anybody had a tough season lately? ¿Alguien ha tenido una temporada Yes. difícil últimamente? Difficulty in relationships, Dificultades en relaciones wondering about finances and when they're going to show up, y teniendo dudas sobre las finanzas, cuándo va a aparecer el dinero physical health from doctors' reports. y problemas con la salud física, reportes Anybody de had any of médicos. those? ¿Alguien ha tenido algo de eso? It's been a very, very tough season for me. Ha sido una temporada difícil para mí, But I know that God is always faithful. pero yo sé que Dios siempre es fiel. It does not feel good when you're in a tough season, Y no se siente bien cuando estás pasando una temporada difícil, but my peace comes from knowing that God will work it all out. pero mi alivio viene de saber que Dios me tiene en su mano. And one of the ways that I navigate those really tough times in my life Y una de las maneras en las que yo paso o manejo esos tiempos difíciles de mi vida is to know my purpose, why I exist. es conociendo mi propósito, para qué y por qué existo. When I combine the knowledge of my purpose with the Holy Spirit leading, I can do all things through Christ. Y cuando yo combino el conocimiento de mi propósito con la guianza del Espíritu Santo, puedo hacer todo en Cristo quien me fortalece. So my message today is about purpose. Entonces mi mensaje en este día es acerca de propósito. I want all of you to leave having an understanding of how you might find your unique purpose to serve God. Y quiero que todos al final de esta charla sepan cuál es su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. If you agree, say amen. Y si estás de acuerdo, di amén. All right. So before I get into my message, I want to just tell you a little bit about myself. Y antes de empezar este mensaje, quiero decirles un poco acerca de mí mismo. I am a speaker, teacher, and coach. Yo soy un presentador, un coach y un maestro. My company is called On Purpose Life. Y mi compañía se llama Una Vida a Propósito o con Propósito. And I am the CEO of that company. Y yo soy el jefe de esa compañía. Yeah. which is I am the chief energy officer. I bring the energy to the business. Y en inglés se traduce como CEO, el jefe de energía, el jefe oficial de la energía. And when people ask me what I really do, I say help people get clear, get out of their way, and take action that glorifies God. Y cuando la gente me pregunta qué es lo que hago, le digo, yo ayudo a la gente a que obtenga claridad y deje de estorbar su propósito y se acerque al propósito que Dios tiene para él. Many of the people that I work with are overwhelmed, burned out, or stressed. Y muchas de las personas con las que trabajo se sienten sobrecogidos, estresados y apabullados. They have poor health, poor relationships, and also even panic attacks. Y tienen dificultades en sus finanzas, en sus relaciones e inclusive pasan por ataques de pánico. And what I've found for years of working with them that is really the key Y lo que yo he encontrado a través de años de trabajar con estas personas es la clave. is that they're creating from the wrong identity. Y la clave es de que ellos están creando a raíz de una identidad equivocada. When we create from the wrong identity, it doesn't matter how hard we work, we never are satisfied or feel peace. Y cualquier cosa que nosotros creemos con nuestra identidad equivocada, todo lo que nosotros hagamos va a resultar mal, nunca vamos a tener paz. Oftentimes, their identity is their job, Muchas veces el enemigo va a hacer nuestro propio trabajo their role at home, their role in the church, their role in the community. o el papel que jugamos en la iglesia, en la comunidad, en la casa. The problem is when any of those things change, they're lost. Y el problema es que cuando esas
todas esas cosas cambian, nosotros nos sentimos perdidos. So what I help them do is really identify who they are based on the purpose for which God created them. Y entonces yo ayudo a las personas a identificar quiénes son realmente de acuerdo al propósito para el que Dios los creó. I read a book many years ago called The Purpose-Driven Life. Hace años leí el propósito que se llama un libro que se llama Una vida con propósito. Anybody ever read that book? ¿Alguien lo ha leído? Yeah. That book changed my life. Ese libro cambió mi vida. The idea of starting out with purpose first and all the things that we are meant to have will come after us when we start with our purpose. Y la idea es de que empezar primeramente con nuestro propósito y todas las cosas se van a llevar a cabo de acuerdo a nosotros cumplir ese propósito. It's what I call living in purpose, on purpose. Y es lo que yo le llamo vivir a propósito, con propósito. Knowing what your purpose is and then intentionally executing and following that out. Sabiendo cuál es tu propósito y de una manera intencional llevarlo a cabo en tu vida. The great news in all my business is the Bible is the blueprint for everything that I teach. Y en todo mi área de negocios, la Biblia es el plano, es la guía de todo lo que yo enseño. How many of you know that God's wisdom applies everywhere? ¿Y quiénes de ustedes saben que la sabiduría de Dios aplica para absolutamente todo? So I go into businesses of people that may never go into a church building. Y voy a negocios que a lo mejor hay personas que nunca han estado en una iglesia People that have been hurt by faith or church. o personas que han sido lastimadas por la fe o por otra iglesia. And I get a chance to bring the same principles that we learn here into the business setting. Y yo tengo la oportunidad de enseñarles los principios que nosotros aprendemos aquí para que ellos los apliquen en su vida de negocios. And help people achieve great results with more peace, more joy, and more love. Y ayudar a la gente que logre mejores resultados con mejor paz, con más amor y con más seguridad. Every person I meet wants more peace, more joy, more love, more satisfaction, more meaning from life. Y todas las personas que yo conozco quieren tener más amor, más paz, más satisfacción, más sentido de la vida. So when I share with them the kingdom principles, of course it works. Y por supuesto que cuando yo les enseño los principios del reino, funciona. And then they want to know more. Y entonces quieren saber más. They want to know, where is that wisdom coming from? Y se preguntan, ¿de dónde viene toda esa sabiduría? How come you can achieve great results and you're not working as hard as us? ¿Cómo es posible que tú tengas tan buenos resultados si ni siquiera estás trabajando tan duro como nosotros? It's what I call my marketplace ministry. My ministry is in the marketplace. Y eso es lo que yo llamo mi ministerio en la vida laboral. Ahí es donde está mi ministerio. And I meet people where they are and help them understand their purpose. Y ahí es donde yo encuentro gente en donde ellos están enseñándoles a encontrar su propósito. You know, they say that one person plants, another waters, and God gives the increase. Y como decimos en la palabra, una persona siembra, otra riega y la otra es la que va a cosechar. So I'm in the planting and watering business. Y yo estoy en el negocio de plantar y de echar agua. de Okay, regar. so now I want to talk a little bit about purpose. Y ahora voy a hablar acerca del propósito. The definition of purpose is understanding why something is created and what it exists for. Y la definición del propósito es saber para qué fue creada una cosa y cuál es para la razón para la que sirve. Knowing why something is created and why it exists. That is purpose. Saber por qué algo existe y para qué existe. Eso es propósito. The 3 most important days of our life. Los 3 días más importantes de nuestra vida, The day we're born, el día que nacemos, the day we're reborn in Jesus Christ, el día que nosotros nacemos de nuevo en Jesucristo and the day we finally figure out why we are here. y el día en que finalmente nos damos cuenta de para qué estamos aquí. Because when we know why we do what we do, everything we do has a greater impact. Porque cuando nosotros entendemos para qué hacemos lo que hacemos, todo lo demás va a tener un gran impacto And then we can give God the glory. y podemos darle la gloria a Dios. When we know why we do what we do, we don't get lost in our way. Y cuando sabemos para qué hacemos lo que hacemos, nosotros no nos vamos a perder en el camino. And when we stay plugged in the Holy Spirit, He will guide us to all the decisions and choices that we need to make. Y cuando invitamos al Espíritu Santo a tomar decisiones, Él nos va a guiar en todas las decisiones que tomemos. Here's a statement I love about purpose. Y aquí hay un pensamiento que me encanta acerca de propósito. Without God, life has no purpose. Sin Dios la vida no tiene propósito. Without purpose, life has no meaning. Y sin propósito la vida no tiene significado.
Without meaning, life has no significance or hope. Y sin significado, entonces la vida no tiene ninguna esperanza y ni significa nada. So if you don't understand your purpose, it can lead to hopelessness. Así que si no entiendes tu propósito, eso te puede llevar a la desesperanza. Think of how many people are walking around looking for their purpose and they're hopeless. Piensa en cuánta gente está por ahí buscando su propósito, pero están desesperanzados porque no saben dónde buscar. And hopelessness leads to despair. Y entonces la desesperanza va a llevar a un estado de depresión. But we know God has a better plan for all of us, right? Pero sabemos nosotros que Dios tiene un mejor plan para nosotros. That's why we need to know our purpose, so we're taking the light to every corner of this earth. Y por eso nosotros sabemos nuestro propósito y estamos llevando la luz a cada rincón de la tierra. Here's the other thing about purpose. If we don't understand the purpose of something, we misuse or abuse that thing. Y otra cosa acerca del propósito es de que si nosotros no entendemos el propósito de alguna cosa, entonces vamos a usarla mal o vamos a abusar de ella. I'm going to tell you a story that illustrates this. Voy a decirles una historia que ilustra muy bien este punto. So there was a mother who bought an iPad for her father. He was a grandfather. Una señora compró un iPad para regalárselo a su papá, And she never told him what it was for. pero nunca le dijo para qué servía. So when he received it, he opened it up, the package. Entonces, cuando recibe ese regalo, él abre la caja He saw an apple on the back, y vio que había una manzana en la parte de atrás. and he thought it was a chopping board for his Y vegetables. entonces él pensaba que era una tabla para cortar manzanas. So he chopped up his vegetables on this nice iPad cutting board. Así que él ponía su iPad en la mesa y ahí era donde él cortaba sus vegetales y sus frutas. Washed it off under the water, Después lo lavaba muy bien put it in the dishwasher, y lo ponía en la lavadora de platos killed the iPad. y ahí murió ese iPad. He had no idea what it was for. No sabía para lo que era. He abused the iPad. Abusó de ese iPad. Now, if his daughter had told him what it was for, Pero si la hija le hubiera dicho para qué servía, Dad, I'm going to send you an iPad. It's like a mini computer where we can talk to the kids and share videos and watch movies. mira papá, en este iPad tú puedes usarla como una computadora, puedes ver fotos, comunicarte con nosotros, ver películas. Then he would have known exactly what to do with it. Y él hubiera sabido exactamente qué hacer. And he would have enjoyed connection time with his Y grandchildren. hubiera disfrutado mucho de la conexión con sus nietos. It's kind of a silly story, but it illustrates the point of how important purpose is. Y es una historia tal vez un poco tonta, pero ilustra de una manera muy clara cuando se pierde el propósito de algo. Here's why it's important to us personally. Y por esto es importante para nosotros en manera personal. When we don't understand our purpose, Si nosotros no conocemos nuestro propósito, we can let other people misuse and abuse us. entonces otras personas van a abusarnos o a usarnos mal. We actually teach people how to treat us based on our understanding of our identity and our purpose. Porque nosotros enseñamos a los demás a cómo tratarnos de acuerdo a nuestro sentido de identidad y propósito. And if we don't know our purpose and value it, Y si nosotros no conocemos nuestro propósito y lo valoramos, then we teach people not to see us or hear us or understand us, entonces estamos enseñándoles a las personas a que no nos vean o que no nos entiendan. and then we have the nerve to be mad at them when they treat us that way, Y todavía nos enojamos con ellos si nos tratan mal, when it all starts with us. cuando todo en realidad empieza en nosotros mismos. So as we get stronger in our purpose and leading of the Holy Spirit, nobody will ever treat us any way less than how God sees us. Pero si nosotros entendemos nuestro propósito y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces nadie va a equivocarse en la manera en que nos deben de tratar y cómo nos deben de ver. The other thing I think about purpose is it's good stewardship. Y otra manera en que veo el propósito es cuando lo entendemos como una buena mayordomía. God has given us certain passions, gifts, talents, Porque Dios nos ha dado un cierto número de pasiones, de talentos, but God is the owner of all those things. pero Él es el dueño de esas cosas. And we are the managers. Y nosotros somos nada más como los que manejan So esas cosas. if we use them without checking in with the owner, we're not going to use them for good. Entonces, si nosotros usamos esos talentos y pasiones sin checar con el Creador, entonces no los vamos a usar de la manera correcta. And when we use them because we want to use them, we don't honor God.
Y cuando los usamos para nuestro propio beneficio, no le vamos a dar gloria a Dios. So clearly understanding your purpose is another form of good stewardship. Y entender con claridad nuestro propósito es una manera de buena mayordomía. When you understand your purpose, it becomes like a guiding light for everything you do. Y entender nuestro propósito es como un faro, como la luz que nos guía en todo lo que hacemos. Every choice that you make is aligned to your purpose for which God created you. Porque cada decisión que tú tomes va a estar alineada con ese propósito para el que te creó Dios. And the most important part is you know the opportunities that show up in life that are not for you. Y también te vas a dar cuenta de qué oportunidades se muestran en tu vida que no son para ti. We can often get caught up following opportunities that are really, really good. Y muchas veces nosotros podemos quedarnos atrapados siguiendo ciertas oportunidades que se ven muy bien, But they're not really, really God. pero que no son realmente algo que Dios nos está dando. Then we get distracted. Y nos distraemos Then we get frustrated. y nos frustramos Then we get overwhelmed y nos sentimos apabullados because we said yes to too many good things. porque le dijimos que sí a muchas cosas que se ven bien. When we understand our purpose, Y cuando entendemos nuestro propósito, we can boldly say no to good things podemos con seguridad decir que no a cosas que se ven bien and yes to God things, y decir que sí a las cosas que vienen de Dios. which glorifies God. Y eso glorifica a Dios. So you see how important it is for us to understand our purpose. ¿Entienden por qué es tan importante que entendamos nuestro propósito? And some people think that you have to go to hike the tallest mountains in Peru, Y mucha gente piensa que para encontrar el propósito tienes que escalar las montañas más altas en Perú meditate and hope that the purpose drops down on your head, o estar en meditación para que el propósito se meta en tu mente de una manera sobrenatural or go hiking somewhere to discover your purpose out in the wilderness. o ir a la selva o al desierto y estar ahí hasta que Dios te revele tu propósito. But the fact is, to find your purpose, you need to talk to the person who created you. Pero la verdad es que es muy simple. Period. Tienes simplemente que Period. hablar con Yeah. la persona que te creó. So over the past few weeks, we've been doing a lot of talk about the Holy Spirit, right? En las últimas semanas hemos estado hablando mucho acerca del Espíritu Santo. So I'd like to do a little Holy Spirit activation as it relates to your purpose right now. Y entonces vamos a hacer un ejercicio donde el Espíritu Santo empiece a liberar cuál es nuestro propósito en este momento. Whenever I have a problem or challenge or I'm seeking something from God, Cuando yo tengo un problema o un reto y estoy buscando algo de Dios, I pause and I ask the Holy Spirit, yo hago una pausa y le pregunto al Espíritu Santo, Holy Spirit, what is the truth in this situation? Espíritu Santo, ¿cuál es la verdad en esta situación? And Holy Spirit, what should I do? Y Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? And I always get an answer. Y siempre recibo una respuesta. And it's always right. Y es siempre la respuesta correcta. So sometimes we have to just pause and ask the Holy Spirit, what's going on in this situation? Y entonces es nada más hacer una pausa y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay en esta So we're situación? going to practice right now. Everybody close your eyes. Así que vamos a practicarlo en este momento. Por favor, cierren sus ojos. And I want you to ask the Holy Spirit what you need to understand about your purpose today. Y Just ask him. pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué necesito entender acerca de mi propósito? Okay. Did anybody get any kind of message from the Holy Spirit on anything for today? Yeah, I see those ¿Alguien hands. recibió Good. alguna revelación del Espíritu Santo? We'll check back at the end of the lesson and see what the Holy Spirit has revealed for you so that
when you walk away today, you have something that He wants you to work on. Y al final vamos a revisar esto y preguntar qué revelación te ha dado el Espíritu Santo para que tú salgas de aquí con un sentido más claro de tu propósito. Here's the deal I'll make you. I'm going to teach you what I know, Y este es el trato que hago con ustedes. Yo les voy a enseñar lo que yo sé and I want you to focus on the Holy Spirit more than me. y quiero que se enfoquen más en lo que les esté diciendo el Espíritu Santo, más en lo que yo les esté diciendo. Because He knows exactly what you need today. Porque Él sabe exactamente lo que tú necesitas hoy. Amen? Amén. All right. So, there are two different levels of purpose. Existen dos niveles diferentes de propósito. There's a common purpose that we all have as believers of Jesus Christ. Y hay un propósito común que todos como creyentes en Jesucristo tenemos. And then there's a unique individual purpose that God has given us. Y hay un propósito único e individual que Dios ha dado a cada uno de nosotros. So, the common purpose for followers of Jesus are the following. Y el propósito común de seguidores de Cristo es así. Our purpose is to love God and love people. Nuestro propósito es amar a Dios y amar a las personas. Our purpose is to spread the good news that leads people to God through Christ. Nuestro propósito es enseñar las buenas nuevas que llevan a la gente hacia Dios a través de Jesucristo. And our purpose is to glorify God in all that we do. Y nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Every one of us that's born again has that same purpose, Y right? todos nosotros como cristianos nacidos de nuevo tenemos ese propósito. And then with those purposes, God gives us 5 assignments. Y con esos propósitos Dios nos da 5 tareas. Assignment number 1 is to worship. Y el primero es el alabar. Our lives should be centered around God. Alabanza y adoración donde estamos centrando nuestras vidas alrededor de Dios. We should include God in every part of our lives. Y debemos de incluir a Dios en cada parte de nuestra vida. And on our worst days, we should worship Him with all that we have. Y aún en nuestros peores días nosotros debemos de adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Because God created us for worship. Porque Dios nos creó para adorarlo. Our second assignment is fellowship. Nuestra segunda tarea es el congregarnos. We are to love God's family. Porque somos la familia de Dios y debemos de reunirnos en amor. One of the blessings of being in God's family is all the unique family that we get to be part of. Y una de las bendiciones más grandes es que nosotros llegamos a formar parte de una gran familia. There's an expression that says, blood is thicker than water, Hay una expresión que dice que la sangre es más espesa que el agua, but spirit is thicker than blood. pero el espíritu es más espeso que la sangre. So when we are connected in spirit together in fellowship, we're strong as a family. Así que cuando estamos conectados como congregación en el espíritu, somos una familia muy fuerte. And God smiles down on us when He sees His family get together. Y Dios sonríe cuando nos ve como su familia unidos. The third assignment is discipleship. La tercera tarea es el discipulado. We are all to disciple others or be discipled in our spiritual Y maturity. todos estamos aquí para ser discipulados y eventualmente discipular a otros. When I was in 6th or 7th grade, long time ago, Cuando yo estaba en el 6º año, hace muchos años, I was saved, but I was never discipled. yo fui salvo, pero nunca se me dio un discipulado. All I knew how to do was try to be good. Y solo lo que sabía era cómo tratar de ser bueno One day I'll get to heaven. y algún día ir al cielo. But nobody ever really taught me what it meant to walk out this Christian life. Pero nunca nadie me enseñó los detalles de cómo caminar en esta vida cristiana. Has anybody else experienced that in their ¿Alguien le ha life? pasado algo Yeah. parecido? Right? And so what happens is we're excited, we're saved, and we don't see evidence of the promises anywhere in our life. Y entonces sucede que nosotros somos salvos y estamos muy entusiasmados, pero no vemos esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. I heard that it was supposed to be easy, but I had more stress, worry, anxiety, doubt, fear in my life than ever. Y pensamos que al ser salvos nuestra vida va a ser más difícil y de repente nos vemos más estresados y más preocupados que antes. As a matter of fact, I was probably the worst advertisement for being a Christian. Y a lo mejor ese era el peor comercial de cómo ser un cristiano. If somebody saw me being so stressed out, they would go, "Why do I want to follow Jesus again?" Si alguien me hubiera visto en ese tiempo tan estresado, hubiera dicho, ¿y So por qué this- voy a seguir a Jesucristo viendo a este hombre? So discipleship is critical. Entonces el discipulado es algo crítico.
Make sure that you personally are being discipled by somebody and you are discipling somebody else. Y asegúrate que tú estés siendo discipulado por alguien y que al mismo tiempo tú estés discipulando a alguien. That's how we strengthen the kingdom. Y así es como nosotros hacemos el reino de Dios más fuerte. Our fourth assignment is ministry. Nuestra cuarta tarea es ministerio. That's where we serve with the special gifts that God's given us. Y ahí es cuando nosotros servimos con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. We have a lot of ministries in the church. Tenemos muchos ministerios en la iglesia We have a lot of ministries outside the y church. tenemos ministerios fuera de la iglesia. But I'm going to tell you what the most important ministry is. Pero quiero decirles cuál es el ministerio más importante. Your first ministry starts at home. Tu primer ministerio es en tu casa. Home is your first ministry. Tu hogar es tu primer ministerio. If all those other ministries are taking away from your home, you've got it backwards. Y si todos los otros ministerios te están distrayendo de tu ministerio en casa, entonces todo lo tienes al revés. Everything we learn in the Word must be demonstrated in our homes. Porque todo lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios tiene que ser demostrado en nuestro hogar. All right, our last ministry is evangelism. Y nuestra última tarea es el evangelismo. It's all about telling people about the love of God. El compartir con otros acerca del amor de Dios. The love of God is not just for us to hold on to, but to share with the world. Porque el amor de Dios no es para nosotros quedarnos con Él, sino para compartirlo con el mundo. We share through our testimonies, we share through our witness, we share through our worship. Y compartimos a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra adoración. And then people want to get to know the one we're talking about. Y la gente va a tener curiosidad y querer saber de quién estamos hablando. God wants us to be close to Him. Porque Dios quiere que estemos más cerca de Él He wants us to experience all of His blessings. y quiere que experimentamos todas sus bendiciones. Who in this room is excited that God wants you to experience all of His blessings? Anybody excited? ¿Quién está Yes. emocionado Come on. de que Dios quiere que experimentes todas sus bendiciones? God wants you to experience the blessings more than you want to. Dios quiere que experimentes esas bendiciones más de lo que tú lo deseas. And He wants us to fulfill our purpose by the power of the Holy Spirit working in Y us. quiere que nosotros llevemos a cabo nuestro propósito con el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. So those are all the common things that we all have in common as we are all believers and followers of Jesus Christ. Y entonces todas esas son todas las cosas que nosotros tenemos en común como nuestro propósito como seguidores de Jesucristo. God has also given us unique individual purpose. Pero Dios también nos ha dado un propósito único, individual. God has decided what He wants us each individually, uniquely to do while we're here on earth. Y Dios ha decidido qué es lo que quiere que cada uno de nosotros como individuo hagamos en nuestro tiempo en la tierra. And He promises that when we pursue that purpose, all the things that He promises will be added to us. Y Él nos promete que cuando nosotros perseguimos ese propósito y lo cumplimos, todas las demás cosas serán añadidas a nosotros. So here's a little disclaimer about purpose. Entonces, aquí hay una pequeña declaración acerca del propósito. It's not about you. No se trata de ti. Look at the person sitting next to you and say, it's not about you. Ve a la persona que está junto a ti y dile, no se trata de ti. I'm going to read a statement about purpose. Voy a darles una declaración acerca de The propósito. purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia realización, Your peace or even your happiness. que tu paz interna o aunque tu felicidad. It's far greater than your family, career, or your wildest dreams. Y es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños más elevados. If you want to know why you were placed on the planet, Si quieres saber para qué fuiste puesto en este planeta, you must begin with God. tienes que comenzar con Dios. Yes, you were born by His purpose and for His purpose. Porque tú fuiste creado con su propósito y para su propósito. It all starts with Y God. todo empieza con Dios. Tell your neighbor, it all starts with God. Dile a quien está junto a ti, todo empieza con Dios. In Matthew 6:33, one of my favorite life scriptures, Mateo 6:33, uno de mis versículos de vida favoritos. because what I find happens a lot of time is I chase after the things that I want in life. Porque muchas veces sucede que yo persigo las cosas que yo deseo en esta vida. I want healthy relationships, good health, money, family. I want all these things. Quiero buena salud, buenas relaciones, buenas finanzas,
todas las cosas que hay en este mundo. And when I chase after them first, it results in fear, worry, doubt, stress, anxiety. Pero cuando yo estoy buscando todas esas cosas, lo que eso me trae es más temor, ansiedad y inseguridad, Because I'm trying to be the God in my life. porque estoy siendo el Dios de mi vida. And I'm only letting God handle things over there, but I'm going to handle everything else here. Y como que yo quiero que Dios se haga cargo de las cosas por acá, pero yo quiero hacerme cargo de mis cosas. But when we seek first the kingdom of God Pero cuando yo busco primeramente el reino de Dios and his righteousness, y su justicia, all the things are added to you. todas las demás cosas serán añadidas a ti. Do you know when they're added to you, you don't have to do the work? ¿Y te has dado cuenta con esa actitud tú no tienes que hacer el trabajo? Actually picture your blessings chasing after and overtaking you. Inclusive imagínate a las bendiciones persiguiéndote y rodeándote. The things that you see that you want are only a small sample of the blessings that God wants you to have. Y muchas veces nada más tenemos una idea de una pequeña muestra de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. So our job is not to chase after the things of the world, but to chase after God. Y nuestro papel es no estar persiguiendo las bendiciones, sino estar persiguiendo a Dios. And he's created us for a unique purpose so that we can receive those Y blessings. Él nos ha creado con un propósito único para que podamos recibir esas bendiciones. In Ephesians 2:10, En Efesios 2:10 it says, "For we are his workmanship, dice que somos la obra maestra de Dios. created in Jesus Christ for good works, Y Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras which God prepared beforehand, and we should walk in them." que Dios creó de antemano para que nosotros las hagamos. So we are his workmanship. He created us so we could do good works, which is why we need to understand the purpose for which we were created so we can do those good works. Como la obra maestra que Dios creó, Él nos creó para hacer cosas muy buenas y nosotros debemos de entender ese propósito, cuáles son esas cosas. All good work is not for us. Porque todo buen trabajo que hagamos no es para nosotros. We as Christians sometimes fall into the trap of thinking if it's good, we should do it. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos que si algo se ve bueno, debemos de hacerlo. But it's not true. Pero no siempre es cierto. We should do the things that are aligned with the purpose that we were created for by God. Debemos de hacer las cosas que están alineadas con el propósito que Dios tiene para nosotros. Because he works very powerfully in us when we were following his purpose. Porque Él va a trabajar de una manera poderosa en nosotros cuando seguimos su propósito. And because he considers us his masterpiece, how dare we consider that we are less than who he sees us to be? Y si Él nos considera su obra maestra, ¿cómo nos atrevemos a considerarnos a nosotros menos que eso? That's like saying, God, I know you made me wonderful and beautiful like you, but no, I don't think I deserve that. Por ejemplo, decimos, Dios, yo sé que me hiciste maravillosamente a tu imagen y semejanza, pero yo creo que no merezco eso. So I'm just going to stay over here and play real small and complain about everything and say that God's not hearing me. Así que voy a estar acá en mi rinconcito, pequeñito, pensando que no merezco nada. But when we understand our purpose, it allows us to fully express who God created us to be. Pero cuando entendemos nuestro Amen. propósito, eso nos deja expresar de una manera Woo! Get completa. excited about that. Yes. Eso es emocionante. In Romans 8:28, Romanos 8:28 it says that we know that all things work together for those who love God and are called according to his purpose. y sabemos que Dios hace todas las cosas para bien de quienes lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. If it's called according to his purpose, we need to understand what that purpose is for us. Y si estamos haciendo las cosas de acuerdo a su propósito, debemos de entender cuál es ese propósito para nosotros, So that we can line up with God. para estar alineados con Dios. Because he had a specific plan for us before he created us. Porque Él tenía ya un plan específico para cada uno de nosotros antes de crearnos. He knows every hair on our head, even if we don't have any anymore. Conoce cada cabello de tu cabeza, inclusive si Right, no Carlos? tienes ninguno. Amen. And it's really the Holy Spirit that leads us to understanding what to do. Y en realidad es el Espíritu Santo el que nos guía a entender qué es lo que debemos de hacer. Our job is to rejoice in the fact that God loves us. Y nuestro papel es regocijarnos y entender cuál es el papel que And he Dios wants tiene the para best for nosotros. us. Y and he wants what? I'm sorry. He wants the best for us. Y Él quiere lo mejor para nosotros. All right, so now what I'm going to share with you is a
small process of how to discover your purpose. Entonces ahora voy a guiarlos a través de un simple proceso de cómo descubrir tu propósito. Is anybody interested in learning how to discover their purpose? ¿Alguien quiere Yes, I see. encontrar Yeah, su yeah, propósito? yeah. Okay. So I'm going to show you a small sample process for you to be able to apply. Entonces voy a darles un ejemplo de cómo hacer este proceso para que Go lo ahead and put apliques that en tu slide vida. up. Vamos a poner Okay. una imagen. All right, there are 3 parts to Hay purpose. 3 partes del propósito. There's passion, Hay pasión, gifting, los dones and experience. y la experiencia. So I'm going to break down each part. Entonces vamos a explicar cada una de estas partes. So the first thing is to understand, what are your passions? Y lo primero es entender cuáles son tus pasiones. What are the things that God's placed on your heart that excite you, that energize you, that light you up? ¿Qué puso Dios en tu corazón que te emociona, que te hace sentir activado? So think about actually making a list of these things. Y piensa en hacer una lista de las cosas que te causan esa emoción. Do you like learning new things? ¿Te gusta aprender cosas nuevas? Do you like nature and adventure? ¿Te gusta la naturaleza, la Do aventura? you like to travel? ¿Te gusta viajar? Do you like connecting with people, ¿Te gusta conectar con las personas? helping people, Ayudar, storytelling, contar historias, teaching? enseñar. When you make a list of at least 10 things that you like to do, you're really going to see, oh, God planted these in me. Y cuando tú te das cuenta de esas 10 cosas en la lista, tú vas a darte cuenta de que Dios ya plantó eso en ti. And you're going to know they're from God because when you do them, you feel closer to Him and you feel really good. Y porque cuando las llevas a cabo vas a sentir que te sientes más cerca de Dios. Like one of my gifts is teaching, and I feel so close to God right now. Uno de mis dones es el enseñar y yo me siento más cerca de Dios cuando enseño, como ahorita, Because I'm using one of the passions God has porque given me. estoy usando una de las pasiones que me dio Dios. Sometimes when they ask me, do you want to teach? I may not want to, but I know God wants me to, and that makes me feel closer to Y a Him. veces cuando me piden que enseñe, de repente digo, no, me da flojera, pero yo sé que Dios tiene algo bueno para mí. Okay, so imagine you have a list of everything that you're passionate about. Entonces imagínate en esa lista en donde tú tienes todas las cosas en las que eres apasionado. The second part is to make a list of all of your gifting. Y la segunda parte es hacer una lista de todos tus dones, tus talentos. What are your superpowers? What are your strengths? What are the things you're really, really good at? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Las cosas en las que eres bueno. If we ask somebody else who knows you what you're good at, what would they say? And write those down. Y si le preguntas a la gente que te conoce para qué eres bueno, ¿qué dirían de ti? A lot of times when I do this exercise with people, they get very shaky. Y a veces cuando hago este ejercicio con las personas, ellos se sienten medios inseguros. Because they apply a false humility of not really wanting to talk about things they're good at. They don't want to brag. Porque aplican una humildad falsa en donde sienten que no quieren presumir en lo que son buenos. And I look them in the eye and directly tell them, it's not about you. Y entonces yo los miro a los ojos y les digo, no se trata de ti. Those things were given to you by God, and you honor Him by knowing them and using them. Porque esas cosas te las dio Dios y tú lo estás honrando a Él cuando las usas. And anyway, it's not bragging if you've actually done the thing. Y no es bueno cuando tú no te das crédito por algo. So it's important that we take inventory of the gifts that God has given us. Y así que es importante que nosotros tengamos un inventario de los dones que Dios nos dio. Are you a good communicator, good listener? Eres un buen comunicador, eres bueno para escuchar, You have empathy and compassion for people. tienes empatía, compasión con las personas. Maybe you're very nurturing or have a positive outlook on life. A lo mejor eres alguien amoroso que siempre tiene alguna visión positiva de la vida You have a big vision and strategy. y tienes visión, estrategia You know how to connect the dots of life. You see how things work. y sabes cómo conectar diferentes puntos en la vida para poder ver la imagen completa. When you get really, really clear on the gifts that God's given you, Y cuando tú tienes claridad acerca de los dones y talentos que te ha dado Dios, then you have no fear in bringing them to the world because they are for others and they're not for you. y entonces nunca vas a tener temor en ponerlos en práctica porque entiendes que son para otros, no para ti. So first we know our passion, Entonces primero tenemos nuestra pasión then we know our gifting. y conocemos nuestros dones y talentos. Now it's time to look at our experiences. Ahora vamos a ver a nuestras experiencias If we look back in our life all the time from when we were young till now, y ahora vemos toda nuestra vida desde nuestra niñez hasta ahora. where were there experiences where your passion and your gifting came together in service to someone else that resulted in love, joy, and peace? ¿En qué momentos de tu vida tú tuviste esa mezcla en que tu pasión se unió con tus talentos y tú tuviste esa
gozo y paz. If I think back to when I was about 8 years old, Si yo me acuerdo cuando tenía como 8 años, my daughter and I made some baked goods. My sister and I. mi hermana y yo habíamos horneado unas galletas We made some baked goods and we took them to all the neighbors and we sold them. y las llevamos al vecindario y les vendimos galletas. And we loved seeing their faces open up the door when we came and we had all these different treats. Y me encantó recordar y ver las caras de nuestros vecinos cuando veían las galletitas. And we made some money. Ganamos dinero. So those were things that excited me even way back when I was a kid, right? Y esas son cosas que me emocionaban aún desde niño. And then when I got in high school, I played basketball. Y cuando estuve en la preparatoria jugué básquetbol. And I was the captain of the basketball team. Y yo fui capitán del equipo de básquet. Of course, we won the championship Por supuesto, ganamos el campeonato. because leadership and teamwork and collaboration and improvement are all things that I love to do. Porque todo lo que tiene que ver con liderazgo y con trabajo en equipo y cómo mejorar juntos son cosas que yo amo hacer. And then when I was in college, I was a resident advisor. Y cuando yo estaba en el colegio, era un consejero en residencia. Every year I had 24 freshman boys on my floor that started in August. Y cada año yo tenía todo este montón de nuevos estudiantes que iban a empezar su año escolar en agosto. And it was my job to mentor them to make sure they didn't flunk out of college. Y era mi trabajo el asegurarme de que ellos pasaran ese primer año sin reprobar el colegio. And for the first 4 weeks, they didn't spend any time going to class or studying. Y por las primeras 4 semanas ellos ni siquiera pasaban tiempo estudiando o yendo a clases. And then after they didn't do well on their first test, Y después de que se dieron cuenta que reprobaron su primer examen, I used to offer a workshop on study skills. entonces yo ya les daba un taller acerca de cómo estudiar. And I would teach them and help them with process and understand how to study and get better. That's what I do today as a teacher. Y me gustaba enseñarles a cómo llevar a cabo un proceso en el que podían ellos estar estudiando y mejorar cada vez. Y en realidad eso es lo que sigo haciendo en mi compañía. So I could give you many, many more examples in my entire life of all the things that I'm passionate about and I'm gifted, how they've come into play in service to others. Y yo puedo darles muchos ejemplos de diferentes etapas de mi vida en que hubo esa mezcla de pasiones y talentos en las que yo vi buenos resultados. And for me, there's no greater joy than seeing somebody grow and learn something new. Y para mí no hay alegría más grande que ver a otra persona realizarse y entender el propósito para que fue That's why I creado. do everything that I do. Y para eso, por eso es por lo que yo hago todo lo que hago. So when you have your passion, gifting, and experiences all listed out, Entonces, si tú ya tienes tus pasiones y tus talentos y tus experiencias en una lista, what you're going to notice is a golden thread that ties them all tú te together. vas a dar cuenta de que hay como un hilito de oro que es el que los une. That's that little golden thread in the middle, and that is your purpose. Y ese hilito de oro que une esas tres cosas es tu propósito. Now, it takes a little bit more work to get to that actual statement, Y a lo mejor te lleva un poco de trabajo el llegar a esa definición exacta de tu propósito, but I'm going to share some examples with you. pero te voy a dar algunos ejemplos. The first one is margaritas. El primero es Margarita. So I want you to, when I read this, think about margarita and see how much it fits. Entonces piensen en Margarita y escuchen este ejemplo y me dicen si aplica. To inspire people so that they believe in themselves Inspirar a las personas para que crean en ellos mismos and are set free to fulfill their God-given y purpose. sean liberados para llevar a cabo el propósito que les dio Dios. Raise your hand if that sounds like what Margarita Levanten does, la mano everything si, she does. si Yes. se oye como lo que hace Margarita. And when we did this work, she got really clear that all the things she does are for that reason. Y cuando hicimos este trabajo juntos nos dimos cuenta de que todo lo que ella hace lleva a que se cumpla este propósito. It's not what she does, it's why she does it that's we're talking about in terms of her purpose. Y no es lo que ella hace, sino el por qué lo hace que tiene que ver con su propósito. If she does something that is not setting people free to fulfill their God-given purpose, then it's probably not for her. Y si ella está haciendo algo que no está llevando a otras personas a ser liberadas y seguir el propósito para el que Dios las creó, entonces a lo mejor no es algo que ella debería de hacer. Here's another one from Brad Holloman that comes visit our church every now and Y then. aquí está otro que aplica a Brad Holliman, uno de nuestros invitados que ha venido. To illuminate the truth and treasure within people.
iluminar la verdad y el tesoro que tiene cada quien so they experience freedom to be who they were created to para be. que experimenten la libertad de ser quien Dios los creó a ser. If you know him as a missionary and as a teacher, A Brad lo conocemos como un misionero y como un maestro, he's all about illuminating truth that's inside of people. y su vida es acerca de iluminar las vidas de otras personas y conozcan a Dios. So that they're set free to really create the life that they were meant to live. Y para que sean liberados para crear la vida que ellos fueron creados a vivir. And you see how the statements are similar, his and Margarita's are similar? Y se dan cuenta, estas explicaciones son muy similares en el caso de Margarita y Brad, But they do them totally different ways pero ellos los hacen de manera diferente, because they have different gifts, they have different passions. porque tienen diferentes talentos y pasiones, But at the end of the day, they're both setting people free. pero al final del día la idea es liberar a las personas. Here's another one. Aquí hay otro. To guide and empower people El guiar y dar poder a la gente so that they feel seen and valued to move forward in creating life in every season. para que se sientan que son vistos y que son valiosos y que pueden seguir adelante en crear vida para el reino de Dios. This person enjoys being empowered Esta persona disfruta mucho el ser empoderada and seen so they don't stay stuck in any season. y tener un fluir en el que no se siente atorada en ningún tipo de situación. And when I talked to her, she had many, many seasons of her life where she felt stuck. Y ella me contaba acerca de diferentes etapas de su vida en que se sentía estancada. So that's the clue. The purpose statement isn't just for others, it's also for us. Y esa es otra situación de que la declaración de nuestro propósito no es nada más para otros, sino también para nosotros. It's based on the things that we've been in life or the things we desire in life. Y está basada en nuestras experiencias de nuestra vida pasada y las cosas que deseamos para nuestra vida futura. And one more here. Uno más. To lead and inspire people El guiar e inspirar personas so that they transform and are empowered to accomplish greatness. para que sean transformados y sean empoderados para lograr grandeza. Without knowing these people, do you see how these align with what God wants for us? Y aunque no conocen a muchas de estas personas, se dan cuenta de cómo están todas estas declaraciones alineadas con lo que Dios quiere para nosotros. And what it really allows us to do is have real clear picture of where God wants us to play and what he wants us to use to do that. Y estas declaraciones nos ayudan a entender de una manera clara qué es lo que Dios quiere para nosotros y dónde es donde quiere que estemos. My purpose is so simple, it's only 3 words. Mi propósito es tan simple que son solamente 3 palabras. Ignite purposeful growth. El encender un crecimiento con propósito. I love to ignite and wake up and shake up people to really decide they want to do something different. Me gusta encender, despertar a la gente para que empiecen a hacer algo nuevo y diferente. And then focus on purpose Y enfocándose en el propósito towards their own growth. para el que lleve a su crecimiento. Whether it's personal growth, business growth, spiritual growth, relational growth, financial growth, I just love to see people grow. Ya sea crecimiento en el área espiritual, en el área financiera, en el área de salud, me encanta ver a la gente crecer en todas esas áreas. And everything I do is for that reason. Y todo lo que yo hago es por esa razón. So what happens is when you get really clear and you can articulate your purpose in a statement, Y entonces cuando tú estás con esa claridad y puedes escribir tu propósito como una declaración, it becomes a lens for all opportunities that you see in the world. You see the lens through your purpose. se convierte como el lente a través del cual tú vas a ver todas las demás cosas que haces en la vida. And then it becomes a filter to filter out anything that is not for you. Y además de ser como un lente, se hace como un filtro a través del cual tú puedes ver todas las cosas que no son para ti. So that you live your life in purpose, on purpose, Y de for the esa glory of manera God. tú vives tu vida a propósito, con propósito para la gloria de Dios. Who wants to live their life in purpose, on purpose, for the glory of life, for the rest of their life? ¿Quién quiere vivir Yeah. su vida a Give propósito, God a con shout. propósito para siempre? Amen.